a la comunidad LGTB. Juli, ¿cuál es la conexión sobre este tema ya más relacionada con declaraciones y decisiones del presidente Donald Trump? Bueno, hay una conexión directa. En primer lugar, esto mismo que decía Maxi recién, el tema de cortar la financiación. Bueno, eso mismo anunció Donald Trump exactamente hace una semana. Firmó un decreto, en realidad, justamente para prohibir que el Estado financie a través de programas de salud la hormonización de menores de 19 años. Él lo que dijo fue: esta peligrosa tendencia será una mancha en la historia de nuestro país y debe terminar. Así fue lo que dijo justamente cuando firmó una orden ejecutiva, y ayer sucedió esto que estamos viendo allí en pantalla. También en la misma lógica lo que firmó fue un decreto también que él venía prometiendo, que es para prohibir la participación de personas trans en competencias de deporte femenino. Si te parece, incluso podemos escuchar qué es lo que dijo cuando lo firmó. In a few moments, I'll sign a historic executive order to ban men from competing in women's sports. It's about time. Under the Trump administration, we will defend the proud tradition of female athletes, and we will not allow men to beat up, injure, and cheat our women and our girls. From now on, women's sports will be only for women. Hay un caso muy conocido, es el de Lia Thomas, de 25 años, Lia Catherine Thomas, que ganó, siendo trans, una competencia en la natación universitaria. Exacto. La NCAA es la parte universitaria muy importante en términos de deportes. O sea, en algunos casos se trata de una escala previa a deportes profesionales, en la NBA, por ejemplo, pero el deporte universitario en Estados Unidos es muy importante, además con índices de rating altísimos, y Lia Thomas ganó los 500 metros estilo libre en 2022 y luego fue eliminada de las competencias, en este caso por la World Aquatics. O sea, estamos hablando de un antecedente de hace casi 3 años con relación a este tema. La reacción del auditorio era de celebración cuando lo planteaba el presidente Trump. Juli. Sí, y fue también una puesta en escena. Como vemos, invitó a mujeres deportistas y a niñas deportistas sí, que lo acompañaban también en la firma del decreto. Y interesante también lo que decía, porque está muy vinculado, recordarán lo que dijo Milei en su discurso en Davos, cuando habló que un hombre podía matar a una mujer arriba de un ring si se inscribía como una persona transgénero, algo que finalmente no pasó. Recordarás que hubo toda una polémica alrededor de algunos sectores en Twitter que decían a partir de una pelea que en realidad se habían inscrito en los Juegos como... Olímpicos, sí, en los Olímpicos de París 2024. Una italiana que se había bajado justamente, había suspendido la pelea. Sí. Ella muy cercana a Giorgia Meloni, ¿no? Claro. Pero que finalmente era todo más que nada un producto de las redes, de algo que efectivamente, ¿se acuerdan que intervino el Comité Olímpico y aclaró la situación? Pero bueno, muertes en el ring no hubo. Sí hubo como mucho debate en relación a cuál es la implicancia de las personas transgénero en el deporte, pero esto en realidad ya viene con un discurso que viene trayendo Trump en la campaña, y de hecho uno de los primeros decretos que firmó en este sentido fue, por ejemplo, para prohibir también a las personas trans del ejército, algo que fue judicializado. Finalmente presentaron una ley para frenar ese decreto y se está analizando en estos momentos, por lo cual es parte central de la agenda de Trump, a pesar de que la comunidad trans responde a un 0,5% en realidad de la población de Estados Unidos, pero sí es una parte central del discurso de Trump desde la campaña y desde que asumió el 20 de enero. Juli, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Vamos a seguir con este tema. Vamos a conversar con Pablo Gastaldi, que es deportólogo y especialista en terapia de reemplazo hormonal. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos con Más Data a la tarde. Quiero preguntarte desde el abordaje estrictamente médico, ¿cómo es una terapia de reemplazo hormonal? ¿Cuál es el punto de partida, más allá de la decisión de la persona en cuestión, y qué significa, qué plazos, qué tiempos y que, por supuesto, qué tratamiento se hace? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, como siempre, a todos los lugares a los que voy a hablarles. Muy agradecido por el tiempo.
En primer lugar, podemos hablar de dos tipos de terapia de reemplazo hormonal. Tanto terapia de reemplazo hormonal para una mujer que era cis y que decide hacer el paso a una hormonización masculina, que se hace a través de hormonas bioidénticas similares a testosterona. Y también existe la deshormonización, en donde un varón cis también elige hacer una transformación o hacer un cambio hacia transformarse en una persona deshormonizada, mujer. Eso en primer lugar. Y también hay terapia de reemplazo hormonal para mayores de 35-40 que pueden tener ciertos niveles de hipogonadismo. Esto aclararlo porque es un tratamiento médico. Muchas veces se habla de esteroides y ya se empieza a hablar de doping y este tipo de cosas que no es real. Y como en este caso lo que más compete es cuando un competidor varón cis hace esa transformación y entra a competir con mujeres. Sí. Lo que se ha planteado en primer lugar, y para aclarar un poco que estaba escuchando recién, es que cada entidad deportiva tiene sus propias reglas. Sí. El COI tiene ciertas reglas y otras asociaciones otras diferentes. Sí, por eso esta boxeadora, por ejemplo... Te interrumpo porque hay una interna entre las autoridades del boxeo y el Comité Olímpico. Hasta incluso una más relación personal entre los dirigentes de la Federación de Boxeo y el Comité Olímpico. Totalmente, por eso cada comité o cada asociación tiene como ciertas normas. Hasta hay algunas que directamente solamente hace falta la autopercepción, sin que haya deshormonización. Claro. O sea, directamente un varón cis que solamente cree o siente o comparte que es mujer y puede competir directamente, sin ningún tipo de deshormonización. ¿Eso pasa en alguna federación que se acepta la autopercepción? En algunas federaciones internacionales se ha propuesto y ha durado poco tiempo, porque claramente es una ventaja tremenda. Ahora, ¿qué dicen los datos y qué dice la ciencia? Que aún falta muchísimo por ver, evaluar e investigar. Siempre los seres humanos vamos por delante de la ciencia y queremos tomar decisiones un poco adelantadas, ¿no? Esto pasa en todos los campos. Lo que sí hoy sabemos es que lo que se pide en general es una deshormonización de entre 1 año y 2 y la autopercepción. El problema radica es que la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, antienvejecimiento, en rendimiento, musculación, pérdida de grasa, etc. Nosotros, los varones, las empezamos a producir de forma significativamente más grande que mujeres, diríamos 10, 20 a 1, a partir de la pubertad. Entonces, hoy ya se está planteando de que hay una ventaja a pesar de que haya una deshormonización, porque hasta hay genes que codifican la fuerza, genes que codifican también todo lo relacionado con la testosterona y con otras hormonas. Entonces, la visual de algunos políticos o algunos presidentes o algunas entidades es empezar a reevaluar todo esto por las claras diferencias significativas que hay. Pablo, se me ocurre que no es lo mismo un deporte de fuerza como el boxeo, donde tenés que pegarle y el impacto de tus golpes puede influir o influye decisivamente en el resultado de un combate, como otros donde la fuerza puede ser una condición necesaria, pero hay otras más vinculadas con la destreza. No es lo mismo deporte individual que deporte de equipo, como que hay que ecualizar de acuerdo con reglamento, dinámica y también parámetros físicos de cada deporte. Justamente hay algunos estudios donde se evaluó muchísimos deportes y los resultados que se mostraron fue que el varón siempre va a tener ventaja entre un 5 y un 120%, Mirá. Sea la disciplina que sea y el deporte que sea, por el hecho de que tenemos ciertas realidades de ventaja por cuestiones hormonales, cromosómicas y alélicas. Por eso es tan complicado poder ver una competencia 100% justa. Claro. Y después también aparecen los síndromes relacionados con el hiperestrogenismo o el hiperandrogenismo, donde quizás algunas mujeres tienen algunas facies más masculinas, pero en la realidad son mujeres cis, pero tienen quizás niveles de testosterona más altos, etcétera, y por eso es que se ha rankeado y hay un range de estadística de que si la testosterona dosada pasa este nivel, no puede competir, y si la testosterona tiene menos, puede competir. Por eso es que hay tantas individualidades y contextos, y como muy bien dijiste, depende del deporte, depende de qué necesita el deporte para triunfar o no, de la aceleración, de la resistencia, y también depende de la edad, porque hay deportes que son más longevos, otros que son menos longevos. Entonces, al final, se está hablando, acá yo no doy mi opinión porque no tengo una opinión formada subjetiva, solo vengo a transmitirle lo que dice hasta hoy la evidencia científica,
pero hay algunas entidades que están hablando de que la inclusión siga en algunos países, en otros como lo que acaba de firmar Trump, que ya no siga y que no puedan competir, y en otros hasta armar un tercer ingrediente deportivo en donde las personas trans compitan contra personas trans. ¿Se habla con datos o hay prejuicios y contextos que terminan siendo más importantes que los números? Mira, realmente los prejuicios o las decisiones subjetivas de las personas que manejan al mundo no las conozco. Nosotros creemos desde un punto de vista totalmente científico que falta investigación, que falta por saber y que falta también randomizar y estereotipar cada caso individualizado. Claro. Y también hay una realidad, claro, y también hay una realidad en los procesos de hormonización o de deshormonización, si les quieren llamar así de una forma más coloquial, también hay muchas variables con respecto a la dosis. Lo vemos en el culturismo, no es lo mismo 200 miligramos de testosterona que 1000 miligramos de testosterona semanales. Sí. Y hay una diferencia en eso entre varones, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, queda mucho por investigar, queda mucho por ver y hay que tomar decisiones difíciles para que todos tengamos una vida un poco más sencilla, sea el grupo y el colectivo al que pertenezcamos y que tratemos de que todo esté bien unificado y que a la vez sea muy justo, porque estamos hablando de competencias pagas y de podios. No estamos hablando solo de inclusión, sino estamos hablando de dinero, de metas personales, alto y de rendimiento. Crecimiento profesional. Alto rendimiento completo, claro. Sí, totalmente. Pablo, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, un gusto haber estado acá. Hasta luego. Un placer.